Se abre la sesión. El acta de la sesión número 43 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 44 se pone a disposición de la señora diputada. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de respuesta al Ministerio y Secretaría General de Gobierno, mediante el cual se refiere a la creación del Consejo Asesor Ministerial de carácter temporal que permitirá analizar el fenómeno global de la desinformación, además de estar encargado de la elaboración de informes que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la materia. Documento con el detalle fue enviado a los correos electrónicos de los integrantes de la comisión. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Teao, Calisto, Guzmán, Mattenson, Ojeda y Francisco Undurraga, que modifica la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión para reforzar la fiscalización en caso de transmisión de relatos o imágenes de hechos violentos o constitutivos de delito, correspondiente al boletín 15.941-24. Proyecto iniciado a moción del diputado señor Giordano y de la diputada señora Orsini, que declara el 1 de abril de cada año como el Día de las y los Trabajadores de la Niñez y Adolescencia, correspondiente al boletín 15.948-24. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Rivas, Barrera, Oyarzo y Pulgari, y de las diputadas señoras Cordero, Giles, Marzán, Medina, Santibáñez y Schneider, que establece el 2 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Visibilización, el Conocimiento y el Respeto de la Neurodiversidad, correspondiente al boletín 15.946-24. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores von Mullenbrock, Alessandri, Benavente, Carter, Lavé y Guillermo Ramírez, y de las diputadas señoras Marta Bravo, Marlene Pérez, Natalia Romero y Beis, que asigna al aeropuerto Pichoy de la comuna de Mariquina de la región de Los Ríos el nombre de aeropuerto Pichoy Margot Duhalde, correspondiente al boletín 15.958-24. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bugueño y Pulgari, de las diputadas señoras Bulnes, Castillos, Marta González, Riquelme, Tello y Veloso, que fomenta el desarrollo de la artesanía nacional y facilita a trabajadores y organizaciones de pequeños productores artesanales la ejecución y exhibición de sus obras en bienes nacionales de uso público, correspondiente al boletín 15.951-24. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bianchi, Brito, Cuello, de Rementería y Lago Marcino, y de las diputadas señoras Marzán y Rojas, que permite a la comunidad insular de Rapa Nui ser titular o hacer uso de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, correspondiente al boletín 15.957-24. Oficio de la Secretaría General por el cual comunica el acuerdo de la Sala en orden a que el proyecto de ley que permite a la comunidad insular de Rapa Nui ser titular o hacer uso de la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción sea remitido a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Declaración pública de ANFUCAP, Anfocultura y Honorarios de la región metropolitana que se refieren a la crisis interna del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los y las integrantes de la comisión. Correo electrónico del señor Juan Cristóbal Cantuarias en representación del presidente del Consejo Nacional de Televisión, mediante el cual solicita ser invitado a la comisión con el fin de entregar un saludo protocolar a las y los integrantes de esta instancia. Esa es toda la cuenta, presidenta. ¿Alguna observación sobre la cuenta, queridos diputadas y diputados? La diputada Castillo, tiene la palabra diputada Castillo. Muy buenos días, presidente. Mire, respecto a la cuenta, dos puntos importantes. El primero, sobre el oficio que se nos hizo entrega por parte de la ministra de vocera, ¿cierto? Secretaría General de Gobierno, respecto de este comité interministerial para el combate, entre comillas, pero bueno, para asumir el fenómeno de la desinformación. Ayer lo conversamos también en nuestro almuerzo con la ministra, lo que me pareció bastante positivo, que hubiese una unanimidad, al menos de todos los quienes participamos en esa instancia de prelegislativa con la ministra, para poder realizar en la comisión o desde la comisión en el Congreso Nacional con la Biblioteca Nacional, lo que ya le había comentado, presidente, que es este foro, seminario respecto de la desinformación, que podría ser un desafío de conjunto de la comisión, que lo intentamos realizar en el periodo anterior. Sin embargo, creo que ahora, luego de haber madurado la idea entre todos
todas y todos, es posible que tomemos un acuerdo y podamos realizarlo durante los tiempos que nos permitan, con el propósito de abordar el fenómeno de la desinformación, que es un tema que la ciudadanía está súper atenta, lo sabemos bastante bien que estamos en las redes principalmente, así que yo creo que es una muy buena oportunidad de que tomemos ese acuerdo. Y por último, respecto a Subtel, el proyecto que ingresó, que se solicitó pasar a la Comisión de Telecomunicaciones y Transporte, no sé cuál es el boletín que dijo Claudia. 15.900. Sí, pero no se dio la unanimidad en la sala respecto de esa solicitud de algún diputado o diputada mocionante u otro que solicitó pasar desde esta comisión a la Comisión de Telecomunicaciones y Transportes. Entonces yo creo que en vista de aquello podríamos mantenerlo en la comisión y también buscar la forma de trabajar esta idea que tiene que ver precisamente con lo que hemos estado discutiendo durante este último año legislativo. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, secretaria quiere tocar un punto a los que abordo. Después le doy la palabra al diputado von Millenbroek. Buenos días, diputados. Diputada Castillo, cuando el proyecto de ley inicia recién su tramitación, es necesaria solo la mayoría para cambiar la tramitación desde la oficina de parte. Luego, una vez que ya está remitido a la comisión, se necesita unanimidad. En este caso estaba recién ingresado, por lo tanto con mayoría es suficiente. Ahora lo que se puede hacer es oficiar a la sala y solicitar que sea radicado, insistir en que sea radicado en esta comisión. Eso, si usted gusta, se puede hacer. Presidente, solo es Sí. que entiendo, ayer el secretario lo dijo en el pleno en la cuenta de la sesión de ayer. Entonces ahí quedó con esa duda solamente técnica, y si la comisión estima dejarlo acá o pasarlo a transporte, yo creo que tiene que ser una decisión colectiva. Sí, podríamos oficiar, pero igual modo, yo lo que entiendo es que este proyecto, claro, se pidió ayer el cambio de comisión y se votó en la sala y ganó la opción que pasara justamente a la Comisión de Obras Públicas. Entiendo Entonces que ahí yo yo no entendí sé, no, entonces ok, me parece sí, bien, pensé que era lo sí, contrario, presidente. sí, no, pues eso Presidente, votó. Solo un punto, diputado Teado, para le doy la palabra al diputado von Millenbroek y después usted vuelve a este punto, por favor. Diputado von Millenbroek. gracias, presidente. No sé si se escucha. Sí, perfecto. Muy amable. Y saludar a la secretaria y a nuestra comisión. Respecto a un proyecto que presentó, que lo leyó la secretaria, yo sé que usted va a tener que ordenar toda la agenda porque hay bastantes proyectos que han interesado. Presenté un proyecto en el cual se le va a hacer un homenaje a la primera mujer piloto de guerra eh, de la aviación Punto chilena, 5, digamos, que acaba de ganar el concurso que hace la Casa de Moneda cuando en este momento está celebrando 200 años de vida. Este es un concurso en el cual de participación popular, digamos, o sea, son las personas las que eligen entre varias personalidades y resultó ganadora la señora Margot Duhalde Sotomayor, en paz descanse, falleció en el año 2018, pero fue la primera mujer chilena de Río Bueno que estableció el récord, digamos, de ser, digamos, la primera piloto mujer de guerra, en este caso, digamos, del mundo, y nosotros tenemos una devoción muy importante por situar el nombre que se merece Margot Duhalde, porque fue una pionera mujer, la primera mujer que rompió este récord, y le pido, digamos, de que usted con la Secretaría vean ahí la forma, los espacios para que no quede extemporáneo, digamos, este proyecto de ley, porque recién acaba de dar el veredicto la Casa Moneda y se dio el premio entre, como le digo, entre mujeres muy valiosas, y ella ganó con la primera mayoría, con 47% de los votos de participación ciudadana. Así que se lo encarezco, señor presidente.
Muchas colega diputado. Mire, estamos viendo acá la próxima sesión. La próxima sesión vamos a votar el proyecto tema de música y mujeres, ¿no? De los teloneros. Y podría ser para el 14, que es la subsiguiente comisión, poder ver el proyecto acá en la comisión. Así que, diputado Teao, le doy la palabra. Ya, presidente. Sí, pues, sí, pues. Yo ya Esta estoy a un bueno minuto de hablar llegar a en la sala, presidente. Ah, no, ahí está, viene, mire. No sé si quiere que me espere que llegue No, ahí, dele. o... ¿Le doy nomás? Dele. No viene llegando. No sé si alguien más tiene un punto sobre Yo por hecho, diputado Teao, mientras llega a la sala, porque se escucha cortado. Ya. Yo primero que todo agradecer el Ya. almuerzo con la ministra Vallejo por su buena disponibilidad de ayer, de la reunión que tuvimos para abordar la agenda legislativa. Ahí nos entregó de hecho copia del oficio que está hoy día en la cuenta. Bien, sobre la declaración pública que nos envía FUCAPAN, Fucultura, contarles que hoy día a las 3:30 de la tarde, 3:30 de la tarde estamos viendo, nos estamos coordinando para ir un grupo de diputados acá a la sede central del Consejo del Ministerio de las Culturas para reunirnos con los trabajadores. Yo ya les mandé un mensaje, quienes quieran asistir, por el momento me ha confirmado la diputada Castillo que nos va a acompañar, para abordar ahí y ver el oficio que podríamos enviar desde esta comisión justamente por este tema. Así que yo, dicho eso, le doy la palabra a la diputada Marta González, mientras llega el diputado Teao. Sí, presidente, ayer pudimos ver un poquito el tema de los proyectos, ¿cierto?, que tiene pendiente de envío desde el Ejecutivo y que era la ley de artesanía, la ley de patrimonio y el tema del Estatuto del Trabajador de la Arte y la Cultura. Entonces, como la ley de artesanía estaba comprometida para noviembre pasado, no sé si usted, presidente, tiene mayor información del ingreso de las fechas de los proyectos. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Voy a consultar, como le decía ayer en el almuerzo, deme esta semana para preguntarle bien la fecha y los compromisos que tienen desde el Ministerio con respecto a ese proyecto en particular. Vamos a continuar no nos saltemos a los varios. Entonces, diputado Teao, después pasar a los varios y darle la palabra también a nuestras invitadas que ya nos están esperando. Así que, diputado Teao. Bueno, presidente, muchas gracias. Con respecto y en particular a la cuenta del proyecto justamente del canal de televisión de Rapa Nui, este es un proyecto que netamente tiene que ver porque es cultural, ¿ya? Quería darle una ¿cómo se puede decir? Una especificación. Modifica una provisión que es expresa de la ley que crea el Consejo de Televisión, entonces yo creo que va a ser bueno tratarlo aquí. Pero principalmente el espíritu de este proyecto es justamente ver la situación de un canal que es netamente cultural. Y eso lo debemos tratar aquí, porque ese es el espíritu de ese proyecto. Principalmente. Entonces, que se lo lleven a la Comisión de Transporte van a ver una situación netamente técnica, pero lo que tiene que ver en términos culturales, la diversidad y la pluralidad, digamos, de este tipo de situaciones, tenemos que verlo y tratarlo aquí. Así que yo le pediría que el proyecto se quedara para discutir en esta comisión. Gracias, presidente. Sí, entonces vamos a, dado ese punto que usted ha hecho, sería bueno que también usted con los colegas, porque se solicitó, me acuerdo que fue el diputado que solicitó que se pasara a obras públicas, poder conversar también con los diputados de la comisión para que den la unanimidad para que ese proyecto, que lo puedan ver ellos y después lo podamos ver nosotros. Yo creo que eso sería un buen punto de oficiar si se hace a la sala para hacer esa solicitud. Dicho eso, pasemos a puntos varios. Diputado Durán y luego la diputada Viviana. Gracias, presidente. Saludar aquí a todos los asistentes, también a la subsecretaria que nos acompaña, a los colegas diputados y a las visitas.
Presidente, en el marco de nuestra función fiscalizadora y representativa de nuestros electores, me gustaría que pudiéramos aprobar, invitar al ministro de la Cultura y el Arte para que nos dé cuenta de qué tipo de cobertura el Estado le pueda estar entregando al reciente, al menos para mí, conocido Museo del Estallido Social, ¿ya? Puesto que, si bien es cierto, las motivaciones de ese episodio histórico es compartida por la gran mayoría, pero los medios por los cuales se llevó a cabo no es compartida por todos los chilenos, ¿ya? Y si nosotros somos una comisión de cultura que se preocupa del patrimonio, recordemos que en esa época se vandalizaron iglesias, centros culturales, monumentos, bibliotecas, universidades, por lo tanto es de preocupación, ¿ya? Y es atingente a nuestra comisión tener más antecedentes si el Estado está financiando, qué tipo de cobertura, fondos está recibiendo el Museo del Estallido Social. Así que espero la unanimidad o el apoyo de esta comisión para que el ministro nos dé cuenta de esta situación. Diputada Delgado. Gracias, presidente. Quisiera invitar al ministro o a la subsecretaria que nos cuente cómo va el paro de los trabajadores de la cultura, cómo van sus negociaciones. Ya van 3 semanas, sé que ayer hubo un intento de llegar a acuerdo y fracasó. Quizás sería bueno tenerlos acá y que nos cuenten, saber cómo está todo eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Y yo voy a hacer un tercer punto varios muy breve. Quisiera solicitar también dentro de los oficios que vamos a enviar al ministerio, yo sumaría el oficio que pide el diputado Durán respecto... No, pero nos gustaría que el ministro nos visitara, tener la oportunidad de conversar con él. Yo prefiero, está bien, lo vamos a invitar, yo voy a hablar con él, a ver si podemos de repente hacerlo en la misma instancia como fue con la diputada Vallejo, igual para hablar de otros temas, pero yo mientras ocurra eso y no tengamos una fecha, yo prefiero que se oficie, dado que ha sido un tema que ha estado en distintos medios, generado polémica, que se aclare, como se ha aclarado en algunos medios de comunicación, mediante este oficio que enviamos desde la sala, desde la comisión, para ver todo lo que usted acaba de especificar, ¿no? Entonces así lo dejamos también mensajado. Y yo quisiera solicitar otro oficio, pidiéndole también al Ministerio de las Culturas que el premio Margot Loyola, que es un premio de larga trayectoria, de una de nuestras culturas más importantes, pueda seguir realizándose en las dependencias de la moneda como se ha hecho casi siempre, porque en el último tiempo se ha cambiado el lugar. Ya es un premio que tiene una larga data, tiene mucha importancia. Yo he recibido a la Academia Margot Loyola, me han manifestado esta inquietud, porque se hacía en ese lugar, que este premio se ha entregado, donde se ha hecho históricamente, que ha sido en las dependencias de la moneda. Así que yo quisiera que ustedes pudieran también acompañarnos con ese oficio. Y la diputada Castillo estaba con la mano, pero ya no parece. Ya no. Sí, no. Respecto, también apoyo lo del oficio, que yo creo respecto del Museo del Estallido Social, creo que es bueno. Y respecto a las cuentas públicas, bueno, ahora está averiguando que en rigor se realizó la cuenta pública del ministerio en la región de O'Higgins. Sin embargo, a propósito de que ayer participé de manera virtual en la cuenta pública de la Seremi de las Culturas de mi región de Coquimbo, aprovecho de saludar al Seremi por realizarla, son un espacio súper importante para que la ciudadanía se empape respecto de cuáles son las políticas que se han realizado en materia y en gestión cultural, bueno, y en todo el quehacer que tiene el ministerio. Y bueno, a propósito de lo que plantea la diputada Delgado, de que hay una paralización y una manifestación de la cual esperamos puedan tener los mejores oficios y avanzar rápidamente en las mejores condiciones laborales que ellos están exigiendo, que no se pueda perturbar también una cuenta pública que tiene relevancia para todas y todos quienes esperamos, ¿cierto?, escuchar cuáles son las materias y los avances que se tienen en la cartera, que para este programa de gobierno es súper relevante. Entonces yo creo que ahora acabo de buscar y me doy cuenta de que claro que efectivamente encabezó el ministro la cuenta pública en O'Higgins, sin embargo estábamos expectantes también de saber de manera un poco más ampliada cuál era la cuenta que le correspondía entregar a un año del mandato. Eso
Subsecretaria, ¿cómo está? Ahí a lo mejor es posible después planteárselos para que todas podamos conocer eso. Muchas gracias. Gracias, diputada. Entonces, reitero el oficio del diputado Durán respecto al premio Margot Loyola, sobre el punto que hace la diputada Delgado y diputada Castillo respecto al paro de los trabajadores. Es una situación que nos ocupa a toda esta comisión. Estaba hablando con el ministro, me ha estado contando también con algunos gremios, y hoy día, por eso le digo a las 3, sería bueno que nos acompañen a la reunión que tenemos con AFUCAP y Afucultura acá en las dependencias del ministerio en Valparaíso, y contarles también que el día lunes asistimos a ver las dependencias del Bafona, que fue invitado, me acompañó la diputada Delgado, estuvimos ahí los dos, conociendo un poco en el lugar lo que viven los trabajadores, y también es un punto que tenemos que abordar con el ministro, ¿no? Que quedamos ahí con algunos compromisos, un trabajo que tiene que ser también de cara a la ley de presupuesto. Así que, entonces, ¿damos el acuerdo para hacer estos dos oficios? Acordado. Ya, ahora sí. Entonces, entrando en la orden del día, justo a las 9, el objetivo de esta sesión tiene por objeto recibir a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, señora Carolina Pérez Datari, y a la directora nacional de Patrimonio, señora Nelia Pozo Cudo, con el propósito que expongan acerca de la administración de los sitios de patrimonio y de los programas y fondos que contempla la cartera en materia de restauración. Así que les doy la bienvenida a la subsecretaria, a la directora del Servicio Nacional de Patrimonio, y subsecretaria, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Súper. Buenos días, qué bueno poder conversar con ustedes. Saludo también a toda la comisión por su intermedio, presidente. Me acompaña hoy día Nelia Pozo, que es la directora del Servicio Nacional del Patrimonio. Es importante siempre recordar, dado que nuestro ministerio es joven y nació en 2018, que en materia patrimonial tenemos, cierto, tanto la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, que elabora políticas y planes, y por otro lado que la ejecuta, que es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Así que me acompaña la directora y le voy a pasar prontamente la palabra respecto al tema que hoy nos convoca. Alcanzamos a hablar poquito, cierto, la semana pasada respecto a la situación de los sitios de patrimonio mundial en nuestro país. Como breve introducción, en Chile tenemos 7 sitios de patrimonio mundial: el Parque Nacional de Rapa Nui, las 16 iglesias de Chiloé, el área histórica de la ciudad Puerto Valparaíso, las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, el campamento minero Sewell, el Capañán, cierto, sistema vial o camino andino, y los asentamientos y momificación artificial de la cultura Chinchorro en la región de Arica. Esta última es la última que fue declarada el año 2021. Cabe destacar que todos estos sitios de patrimonio mundial cuentan con diferentes tipos de gestión. Tenemos corporaciones público-privadas, como es el caso de la reciente Corporación de Valparaíso, tenemos privados a cargo, ¿cierto?, etcétera. Tenemos muchas formas en que se trabaja respecto a sitios de patrimonio mundial en nuestro país. Tenemos además desde el Estado una subvención, ¿cierto? Yo les adelantaba la semana antepasada que es una subvención que es bastante pequeña, son 185 millones aproximados para los 7 sitios de patrimonio mundial, son concursables. También les adelantaba que era complejo para nosotros como ministerio tener un sistema de concursabilidad que hace competir sitios de patrimonio mundial, porque son los 7 relevantes, ¿cierto? Son relevantes de diferentes formas e impactan de diferentes formas en las diferentes regiones en las que se emplazan. Y también les contaba que no quisimos en la última convocatoria dejar a nadie, ¿cierto?, sin recursos, por lo tanto esos 185 millones se dividieron en los 7 sitios de patrimonio mundial. Ustedes se imaginarán que eso hace recursos bien limitados para cada una de los sitios. Hay otros tipos de financiamiento vinculado tanto desde otros sistemas públicos. Valparaíso, por ejemplo, cuenta con una subvención municipal que hace funcionar a la Corporación de Sitio Patrimonio Mundial. Dado el incendio que tuvimos en Rapa Nui el año pasado, también recibimos un fondo de emergencia UNESCO. Así que hay otros insumos, ¿cierto?, dentro de esta matriz de financiamiento que son permanentes, como no, ¿cierto?, que responden también a contingencia. Pero ese es el escenario general que yo quería poder introducir antes de darle la palabra a la directora, que nos va a contar un poco más de cómo funciona la gestión y el financiamiento de los sitios de patrimonio mundial.
De más está decir, antes de pasarle la palabra a Nélida, que para nosotros este es un tema prioritario del Ministerio. Tenemos hoy día sitios de patrimonio mundial casi sin financiamiento. Un ejemplo importantísimo para mí como subsecretaria es el Capañán, ¿cierto? Que es el último en ser declarado, pero sin duda alguna necesitamos revisar el sistema de financiamiento de las culturas, las artes y los patrimonios de cara a financiamientos que puedan ser más importantes en términos de monto y también que permitan funcionar de manera más permanente las mejoras que necesitan los sitios de patrimonio mundial y que por lo demás la UNESCO pide, ¿cierto? Porque nosotros como país postulamos sitios de patrimonio mundial, estamos muy orgullosos de tener sitios de patrimonio mundial y después tenemos que también como Estado poner a disposición de la ciudadanía, de los privados y de todos también las herramientas financieras para poder sostenerlos en el tiempo y que efectivamente no pierdan y no pongamos en riesgo sus valores y atributos de las declaratorias. Así que sin más introducción le voy a dejar la palabra a la directora para que nos cuente un poquito más. Nélida, tiene la palabra la directora entonces del Servicio Nacional de Patrimonio. Bueno, buenos días a todas y a todos, presidente. Por su intermedio también saludo a todas las diputadas y diputados. Agradezco la invitación. Este es un tema que también para el Servicio Nacional de Patrimonio es muy relevante, dado la situación de administración de los sitios y la escasa asignación de recursos y mantención que tienen estos sitios por distintas razones. Nosotros aquí tenemos sitios que han sido reconocidos desde 1995 como el Parque Nacional Rapa Nui, hasta el último que ingresó a la lista el año 2021, que es la cultura Chinchorro, ¿no es verdad? Y tenemos, como decía la subsecretaria, distintos tipos de administraciones, distintos tipos de propiedad, y lamentablemente yo creo que tenemos que revisar si vamos a seguir, y esto lo digo de manera muy responsable, si vamos a seguir postulando sitios del patrimonio mundial a la lista representativa de la UNESCO, si es que no tenemos las condiciones para la administración de los sitios y si es que el Estado no tiene la suficiente capacidad para el financiamiento permanente. Nosotros estamos financiando de distintas maneras, haciendo esfuerzos muchas veces que nos sobrepasa la gestión del servicio, de la subsecretaría o del ministerio, para poder conseguir financiamiento. Hay que decir que estos sitios del patrimonio mundial en su mayoría son de propiedad privada o mixta. Solamente del Estado tenemos el Parque Nacional Rapa Nui, que es una concesión que lo administra una corporación privada, que es la comunidad indígena. Tenemos también del Estado el campamento minero Sewell, que es de, Codelco. El resto son administraciones mixtas o privadas. No obstante, el Estado, cuando ratifica la Convención del Patrimonio Mundial el año 1982, se compromete o asume el compromiso de gestionar todo lo que implique financiamiento y gestión política para la conservación actual y futura. Por lo tanto, creo que ahí tenemos que hacer el reconocimiento y el mea culpa de que no hemos sido lo suficientemente capaces ni hemos estado a la altura del compromiso que asumimos con la UNESCO, y eso a mí en lo particular me preocupa mucho. Por otro lado, es importante señalar que en este compromiso que asume el Estado, lo que hace es comprometerse con la UNESCO, ¿verdad?, y asegurar la conservación del valor universal excepcional de estos bienes, por los cuales fueron declarados. Por lo tanto, tenemos que considerar 4 elementos que son importantes. Contar con sistemas de gestión para cada sitio del patrimonio mundial, y eso incluye la existencia de un administrador y financiamiento. Tenemos un sitio que no tiene administrador hoy día. Protección legal al más alto nivel del bien y sus zonas de amortiguamiento. En el caso de Chile se efectúa a través de la Ley de Monumentos Nacionales. Contar con planes de manejo, de conservación, de riesgo y su implementación. Se incluyen todas las acciones de restauración, conservación y mantención de estos bienes y el sistema de monitoreo del bien. Nosotros tenemos, a través del Centro Nacional de Conservación y Restauración, estamos apoyando algunas acciones de conservación, digamos de manera directa,
Lamentablemente, ninguno, como ya se ha señalado, recibe asignación directa permanente del Estado, siendo la situación de ellos bastante precaria. El Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial depende de la Subdirección de Fomento y Gestión del Patrimonio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Tiene un rol técnico y estamos monitoreando el cumplimiento de las decisiones del Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO. Nosotros elaboramos los informes técnicos que se nos requieren y trabajamos coordinadamente como servicio con el Ministerio de la Cultura y las Artes, la Subsecretaría del Patrimonio y el Consejo de Monumentos Nacionales, asesorando a los administradores de los sitios del patrimonio mundial y apoyando la conservación y gestión de sitios a través de un programa social, que es el programa de sitios del patrimonio mundial que se crea el año 2018, recién, después de muchos años, después de más de 30 años de que tenemos el primer ingreso a la lista del patrimonio mundial, con 300 millones de presupuesto promedio al año. Esa es la realidad precaria del financiamiento que tenemos, muy acotado para todas las necesidades existentes. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO sesiona anualmente y monitorea el estado de conservación de estos bienes a través de distintos mecanismos. Tenemos informes periódicos cada 6 a 10 años para todos los sitios del patrimonio mundial en función a su área geográfica. Y hay un informe del estado de conservación, cuya sigla abreviada SOC, solicitado cada 1 o 2 años para los sitios que presentan problemas en su conservación y gestión. Eso es lo que nosotros hacemos en términos de monitoreo y de informes que entregamos a la UNESCO. Hoy día, de los 7 sitios chilenos, 5 están siendo monitoreados por la UNESCO por temas de conservación y o gestión. Tenemos el sitio del Patrimonio Mundial y la área histórica de Valparaíso, que es ampliamente conocido en la ciudad de Valparaíso, donde están hoy día sesionando. Principalmente desde 2012 a 2013 tenemos varias denuncias de la comunidad por obras de infraestructura como el Terminal 2 y el Mall Barón, que podrían afectar los valores del bien. Tuvo una misión de monitoreo por parte de la UNESCO el año 2013, en que se entregaron con una serie de recomendaciones por los proyectos y por otros temas de conservación y gestión, que el Estado ha ido implementando gradualmente. El año pasado, en noviembre de 2022, recién después de 20 años, se crea esta esta corporación que administra este sitio, a propósito de que se recibió la visita de la UNESCO para un asesoramiento técnico y constató que el valor universal excepcional del bien se ha conservado, pero que hay que implementar una serie de medidas y recomendaciones en el sitio del Patrimonio Mundial para lograr salir de su estado de deterioro. El informe es bien categórico en el sentido de indicar que el patrimonio de Valparaíso está en una situación de deterioro que se ha ido agravando con el paso del tiempo. Tenemos también actualmente en monitoreo el sitio Patrimonio Mundial de la Iglesia de Chiloé desde el 2012-2013 también, a raíz de una obra de infraestructura que lo afectó visualmente, como ustedes saben, que afectó a la iglesia de Castro, ¿cierto? Fue la construcción del Mall de Castro, y recibió una comisión de asesoramiento por parte de la UNESCO el año 2013. Se entregaron también una serie de recomendaciones, tanto para la mitigación del mall como para otros temas de conservación y gestión. Entre ellos surge la necesidad de contar con un sistema de gestión integrado y proteger el entorno de las iglesias. El Estado ha ido implementando gradualmente parte de estas recomendaciones. Tenemos también hoy día, o está siendo monitoreada, el sitio Oficinas Salitreras Humberston y Santa Laura, que estuvo 14 años en la lista de Patrimonio Mundial en peligro y recién en el año 2019, después de un largo trabajo multisectorial, se logró retirar de esa categoría. La UNESCO continúa con el monitoreo del bien. Hay que decir que lamentablemente tenemos que llegar a esta categoría o a esta situación de incorporarnos en la lista del Patrimonio Mundial en peligro para que recién podamos trabajar intersectorialmente, poder conseguir los recursos y poder entonces sacar a estos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO adelante. Tenemos el Campañán Sistema de Vial Andino, que es un sitio de Patrimonio Mundial seriado transnacional que abarca 6 países. Como ustedes saben, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú se inscribió con una serie de observaciones en cuanto a gestión y conservación que hay que abordar. Y tenemos finalmente la última inscripción, que son los asentamientos y modificación artificial de la cultura chinchorro en la región de Arica y Parinacota. Se inscribió también con una serie de observaciones en cuanto a la gestión y conservación que tenemos que abordar.
Para estos 5 sitios que están siendo actualmente monitoreados y según lo solicitado, el Estado envió informe de estado de conservación a la UNESCO entre diciembre del 2022 y marzo de 2023, 4 de los cuales serán examinados en la sesión número 45 del Comité del Patrimonio Mundial, que se va a realizar en Arabia Saudita del 10 al 25 de septiembre de 2023, momento en que se sabrán las indicaciones para estos sitios. Bueno, eso es lo que yo puedo comentar respecto de los actuales sitios. Hay una serie de solicitudes sobre priorización de nuevas nominaciones que se han solicitado en distintos niveles y la verdad es que yo creo que tenemos que ser bien responsables al hacer estas solicitudes porque yo tengo la impresión que nos falta aún mucho que aprender, mucho que trabajar de manera coordinada, intersectorialmente, en una alianza público-privada para poder sacar adelante estos sitios del patrimonio mundial de los cuales el Estado es responsable. Y hemos tenido ya la iglesia, la oficina de Santa Laura en peligro, en la lista del peligro, y de no avanzar en sistemas de gestión público-privado con financiamiento estatal permanente, vamos a tener finalmente los 7 sitios en la situación que ya hemos vivido anteriormente. Eso yo quería comentar como presentación inicial en esta sesión. Les podemos enviar un informe de cada uno de los sitios con toda la gestión que se ha realizado. Quiero decir que todos los informes están publicados en la página del Servicio Nacional del Patrimonio, todos estos informes que nosotros reportamos periódicamente a la UNESCO. Son informes en detalle, pero también tenemos informes abreviados que le podemos compartir también a la Comisión de Cultura. Eso para empezar. Muchas gracias a ustedes por el interés en este tema que para nosotros es fundamental. Sí, muchas gracias por ambas exposiciones. Yo, antes de dar la palabra a los colegas, quisiera volver a la subsecretaria para poder, antes de las preguntas de los parlamentarios, poder abordar dentro de la cartera de patrimonio del Ministerio, contar qué otros fondos, como aparece acá, cuáles son los otros fondos, programas que tiene la cartera en materia de restauración. Lo digo porque hay personas, evidentemente, mirando esta comisión a modo no solo académico, para contarle a la gente cómo puede acceder a estos fondos, sino para también conocerlo. Yo también hacer un paréntesis que no es menor. Este fin de semana tuvimos el Día del Patrimonio, como uno puede ver, un día que es bastante exitoso, donde la gente se vuelca a las calles a conocer justamente de su historia, de su identidad. De hecho, el Día del Patrimonio, que viene de, si no me equivoco, fines de los 90, donde lo creo, y hacer el homenaje también a Marta Cruzcoque, que falleció hace poco, que es la creadora de este día, ¿no? Se ha ido en buena, lo digo, comiendo los otros días de hecho, los días del teatro, el día del cine, han ido, a mi gusto, un poco como desapareciendo, no están generando la efervescencia que generaban cuando se creó el Día del Teatro o el Día del Cine, que se repletaba el cine para poder acceder a películas a bajo precio y todas las comunas tenían cine, incluso aquellas que no lo tenían. Y el Día del Patrimonio es un día bastante importante y esperado por la ciudadanía. Uno ve que cada vez hay más personas participando. En Puerto Montt, yo recuerdo que me tocó organizar el 2010 un Día del Patrimonio y con suerte logramos abrir el campanario de Puerto Montt. Hoy día hay una serie de actividades que se hacen que los mismos privados toman la iniciativa de poder abrir las puertas a lugares que tienen un carácter histórico para la ciudadanía. Dentro de eso, y por eso le pregunto cuáles son los otros fondos, también hay otra cara del patrimonio. En nuestra región hay muchas casas patrimoniales, nuestra arquitectura en el sur es de madera, casas que son antiguas, donde vivían grandes familias, terminaron yéndose esas familias y quedando solo probablemente el sostenedor de su hogar, un adulto mayor hoy día que recibe una pensión mínima, y las casas ustedes las pueden ver, se están cayendo. Y el municipio, por lo menos en Puerto Montt, ha declarado algunas como interés patrimonial, que es una nominación municipal, ¿no? Pero que no ayudan nada a quienes viven en esos espacios. Entonces hoy día ver en esos lugares viviendo personas en situación de calle. Nosotros tenemos salió una nota en el diario que gestionamos una casa que está en la mitad de una cuadra, en pleno centro de Puerto Montt, una casa madera donde viven personas en situación de calle. Yo entré a la casa, una de las personas estaba ahí, nos invitó a entrar, y claro, están rompiendo el piso para hacer fuego dentro de la casa. Entonces los vecinos tienen miedo, efectivamente, de que la casa se pueda quemar y con ello se pueda quemar la cuadra prácticamente completa, porque es una casona gigante. Entonces, quería tocar este punto
como de manera introductoria también, como para poder abordar qué otros financiamientos hay y aprovechar también de preguntar que, claro, aquí están, y también Anélida, estos 185 millones, si uno lo ve en los 7 sitios son casi 60 millones por sitio, pero me imagino que el municipio de Valparaíso tiene un rol, me imagino que el gobierno regional debería también tener un rol. Y eso, dejo la pregunta abierta para primero la subsecretaria. Presidente, varias cosas que decir. Partir diciendo algo que mencionaste recién que me parece muy importante. Efectivamente, falleció hace muy poquito Marta Cruzcoque, creadora del Día de los Patrimonios. Este día cumplió este año 24 años, partió el año 99, como bien señalaba el diputado. Y yo solamente quería manifestar que como subsecretaria estábamos muy, muy contentas y contentos porque creo que fue una verdadera fiesta ciudadana y creo que siempre es importante destacar que esta es una fiesta cultural y patrimonial de la que convoca el Estado, ¿cierto? Pero que en realidad, si somos muy honestos, llevan a cabo las comunidades, lo llevan a cabo los municipios con actividades, los llevan a cabo las juntas vecinales, las universidades que abren, los propietarios y propietarios de inmuebles patrimoniales o empresas, ¿cierto?, que dan acceso a los diferentes ministerios del Banco Central. O sea, es realmente una fiesta en la que todos y todas participan y yo quería destacarlo porque creo que lo que vivimos el fin de semana es súper importante y creo que releva también la labor que tenemos desde el mundo patrimonial respecto no solamente a la agenda de las culturas, sino que también a la agenda de la recuperación de los espacios públicos, a la seguridad. O sea, lo que vimos el fin de semana también fue una ocupación de los espacios por parte de la ciudadanía, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las personas mayores, y creo que nos enseña mucho también del rol que tenemos como cartera estratégicamente respecto de aquellas cosas que son esenciales y son problemáticas sociales, y en esa línea también es que el ministro anunció, ¿cierto?, este decreto que crea el Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes que queremos tener en noviembre de cada año. Así que yo quería aprovechar de decirlo porque es importante y creo que además releva la importancia, ¿cierto?, de tener más y mejores herramientas desde el punto de vista presupuestario para hacernos cargo de nuestro patrimonio, que es la pregunta que hace el diputado. Respecto a eso hay algunas cosas importantes. Ayer se lanzó el Fondo del Patrimonio, ¿cierto? Este es un fondo que financia diferentes líneas. Evidentemente siempre hay una que está vinculada a infraestructura, hay otras líneas, por ejemplo, para la creación de expedientes, para posibles declaratorias de zona típica, de monumento histórico, etcétera. Así que yo los invito a la página de servicio, repetir que esto está en el servicio de la directora, en la página de servicio van a poder encontrar las diferentes líneas de financiamiento respecto al Fondo del Patrimonio. Hay otras herramientas también. En la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales tenemos algo que se llaman obras de emergencia. Yo lo aprovecho de mencionar porque es algo que vamos a discutir, ¿cierto? Estamos las diferentes carteras en el proceso exploratorio del presupuesto y me interesa también que podamos ir conversando estas cosas porque son importantes para nosotros poder contar con más recursos en estas áreas. Las obras de emergencia son aquellas obras que se realizan desde la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales y, como bien dice su nombre, son de emergencia. O sea, tienen que ver con aquellos monumentos históricos, por ejemplo, declarados o aquellas zonas típicas declaradas que están en riesgo, ¿cierto? Aquellos valores, atributos de sus declaratorias. Un ejemplo muy reciente que me tocó visitar el año pasado fue, por ejemplo, la cárcel pública de Pisagua. La cárcel pública de Pisagua fue un centro de detención y tortura durante 3 periodos de nuestra historia, no solamente la dictadura, 3 periodos de nuestra historia, y era un inmueble, ¿cierto?, que estaba en riesgo. Ahí lo que hacemos nosotros como ministerio es ir a ese lugar y en el fondo salvaguardar la estructura del inmueble, ¿ya? Es importante porque las obras de emergencia nos permiten también trabajar en conjunto con los gobiernos regionales. En ese caso se realizó una obra de emergencia que pudo apuntalar la estructura y trabajamos, ¿cierto?, con el gobierno regional para que ellos puedan seguir trabajando para recuperar y conservar ese inmueble. Entonces es una herramienta que es importante desde el Estado porque nos permite en aquel patrimonio que realmente está en riesgo poder, ¿cierto?, trabajar en conjunto con los gobiernos regionales. Otra cosa que es importante es el rol que tiene el Centro Nacional de Conservación y Restauración, también presente en el Servicio Nacional del Patrimonio. Aquí no es que haya fondos, pero sí hay capacidades técnicas que muchas veces se ponen al servicio de diferentes entidades, tanto públicas como privadas. En el Centro Nacional de Conservación y Restauración tenemos diferentes tipos de especialistas en conservación y restauración
tanto como mencionaba el parlamentario respecto, por ejemplo, a la conservación de la madera, a la conservación también pictórica de diferentes cuadros, a la recuperación de murales que han sido tapados, hasta han trabajado también en procesos de justicia relativo a la conservación, por ejemplo, de ropas que se encontraron en algún momento de la historia en fosas comunes, así que ellos hacen también una labor que es bastante integral y en general nosotros siempre cuando suceden cuando suceden cosas que ponen en peligro el patrimonio, como inundaciones en diferentes partes de Chile, el Centro Nacional de Conservación y Restauración siempre está al servicio, ¿cierto?, para poder asesorar técnicamente esa recuperación del patrimonio. Algo que es importante que no está presente en nuestro sector, pero también se cruza, y quisiera decirlo, son los PAOC, que están en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, ¿cierto? Los PAOC, que es el programa de apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras, también tiene que ver con el financiamiento muchas veces a museos. Son museos, ¿cierto?, quienes pueden postular hoy día tanto al Fondo del Patrimonio, muchas veces para solucionar temas de infraestructura respecto a sus museos, o a la museología, ¿cierto?, ahí, pero también son los PAOC los que permiten financiar muchas veces los modelos de gestión. Eso es importante mencionarlo, porque durante muchos años postular a uno inhabilitaba postular al otro. Entonces la gente podía postular solamente al Fondo del Patrimonio o solamente al PAOC. Y hicimos un trabajo, ¿cierto?, de revisión de las bases en conjunto con la directora y con la subsecretaria Andrea Gutiérrez para que efectivamente las organizaciones puedan postular de manera integral, porque son herramientas distintas y que atacan problemas de financiamiento diferentes. Y me gustaría mencionar otro ejemplo que es bien bueno, y yo creo que es importante mencionarlo, que es el PRVIPE. El PRVIPE es un programa, ¿cierto?, de recuperación de barrios que tienen o son de interés patrimonial y que se le entrega a diferentes municipios a nivel nacional para poder tener más fondos para hacerse cargo del componente patrimonial en sus comunas. Esto es súper importante, ¿ya? Es un programa que, como ustedes saben, partió hace ya mucho tiempo, muchos años, con un fondo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se convierte en una herramienta del Estado, que se trabaja en conjunto, ¿cierto?, y que son fondos que entrega la Subdere, pero yo también lo menciono porque ha sido fundamental el PRVIPE, ¿cierto?, para poder entregar herramientas a los municipios, donde muchas veces, y hay que decirlo, declaramos, ¿cierto?, zona típica porque hay cosas que queremos conservar, pero al mismo tiempo tenemos que darle más herramientas a los municipios para poder hacerse cargo de ese patrimonio, porque sabemos que hacerse cargo del patrimonio es más caro, ¿cierto? Requiere, ¿cierto?, de más presupuesto que algo que no requiere de un cuidado especial, como puede ser la madera, como puede ser el fierro, como puede ser otro tipo, como puede ser la tierra cruda, etc. O sea, ahí hay diferentes herramientas. Podemos también, presidente, mandar un listado acabado un poco de las diferentes herramientas que tenemos desde esta cartera respecto a la recuperación, ¿cierto?, patrimonial, pero me parece importante destacarlo. ¿Por qué? Porque esta cartera ha sido parte, ¿cierto?, por ejemplo, de la recuperación del eje Alameda Providencia. También estamos trabajando mucho en el levantamiento del componente patrimonial en diferentes polígonos de alta connotación social a nivel nacional. Y ahí tenemos que ir dotando no solamente de mejores herramientas administrativas, sino que de más recursos para la descentralizados, ¿cierto?, las localidades. Nosotros hemos trabajado harto, y esto hay que decirlo, partió en el gobierno pasado, ¿cierto?, producto de lo que fue el estallido social, de poder agilizar los trámites administrativos para la limpieza de fachadas, por ejemplo. Hoy día nosotros hemos ampliado, ¿cierto?, esa facilidad administrativa para que cualquier municipio, privado, etcétera, pueda solicitar permiso del Consejo de Monumentos Nacionales de manera virtual con un máximo de tiempo de 2 semanas. Y yo creo que ahí hay avances importantes en lo que es, por ejemplo, tener fachadas y ojalá también más recuperadas, ¿cierto?, y que la gente pueda disfrutar más sus ciudades. Pero es importante decir que tenemos que hacernos cargo de otras cosas. Voy a dar como ejemplo el eje Alameda Providencia. Está muy bien, ¿cierto?, que estemos pintando las fachadas, es necesario recuperar nuestra ciudad, que la gente se sienta feliz y más segura, pero al mismo tiempo es importante que lo que suceda adentro también seamos capaces de poner más recursos. Por ejemplo, cuando uno pasa por afuera de la iglesia de San Francisco, bueno, dentro está el museo. Entonces la gente no solamente pasa por fuera del eje Alameda Providencia, sino que tiene que también poder entrar a espacios como los museos que están mejor conservados, que tienen más recursos y que pueden funcionar también en más horarios para la ciudadanía. Así que también estamos trabajando arduamente en eso. Espero también que prontamente podamos empezar a conversar de cara a lo que va a ser la conversación presupuestaria de este año, porque ahí también hay varios desafíos que queremos ir planteando
no solamente del sitio patrimonio mundial, que sin duda alguna es un eje importante, sino que también de la recuperación patrimonial de nuestros espacios en general. Muchas gracias, subsecretaria. Nelia, no sé si tiene algo que agregar. Sí, bastante que agregar, Ya, presidente. Me voy a muy bien. aprovechar el espacio. Mira, quiero partir diciendo que efectivamente existen otros fondos. Está el fondo que señalaba la subsecretaria, que es el Fondo del Patrimonio Cultural, ¿cierto? Que tiene dos líneas de financiamiento, tanto para el patrimonio cultural inmaterial como para el patrimonio construido, por decirlo de alguna manera. Justamente ayer lanzamos este el Fondo 2023, que tiene 1.941 millones de pesos para proyectos en distintas líneas de financiamiento. Y también hay que decir que este fondo hemos logrado agregar nuevas líneas que no estaban anteriormente, porque como sabemos el patrimonio es un ámbito muy dinámico y la ley que hoy día tenemos, la ley de 100 años, no permite financiar o hacerse cargo de todas las áreas del patrimonio que nosotros quisiéramos trabajar, como por ejemplo el patrimonio de las memorias y los derechos humanos, como el patrimonio de los pueblos originarios. Por lo tanto, a través de estas herramientas, estos instrumentos, nosotros hemos ido agregando, hemos ido buscando las alternativas para financiar también estos patrimonios emergentes que no han sido considerados en esta antigua ley. Quiero decir además, presidente, que yo estoy muy preocupada y me gustaría en algún momento que nos pudieran invitar para dar cuenta de la negligente instalación del Servicio Nacional del Patrimonio. Esta ley que se crea en 2017-2018, que nosotros debiésemos haber tenido hace 5 años, teníamos 2 años para la implementación, teníamos 5 años, hoy día yo llevo hace 4 meses como directora nacional del servicio y la verdad que la realidad nos golpea fuertemente porque el Estado no ha sido capaz de dar las condiciones mínimas de trabajo para sus trabajadoras y trabajadores y nuestros dirigentes sindical, y tampoco para que la institucionalidad se instale de la manera que corresponde. Nosotros hoy día estamos con una situación de retraso de 5 años. Nosotros estamos corriendo con los equipos que llegamos hace 4 meses para poder ponernos al día, porque, por ejemplo, la definición de los escalafones tiene un retraso de 5 años. A mí me parece muy grave. A mí me parece muy grave que no haya estado que nadie se haya preocupado, que nadie haya fiscalizado la instalación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Yo creo que esa es una materia tremendamente grave. Yo creo que nosotros podemos dar cuenta de todo lo que estamos haciendo por el sitio del patrimonio mundial, por la ley de patrimonio, por la ley del Consejo de Monumentos, pero no vamos a avanzar en este país si nosotros no tenemos un Servicio Nacional del Patrimonio Cultural o un Ministerio de las Culturas con las mejores condiciones para su implementación. Nosotros fuimos olvidados, este servicio fue olvidado y postergado, hay que decirlo con todas sus letras, y yo creo que no podemos seguir corriendo y haciéndonos los que aquí no ha pasado nada, porque aquí hay responsabilidades políticas y hay responsabilidades técnicas también de la nefasta y negligente instalación de este Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Yo quiero aprovechar de pedir una sesión para que podamos exponer cómo ha sido llevado a cabo este servicio, porque a mí me parece que no vamos a avanzar mientras no tengamos este tema resuelto, que llevamos de arrastre 5 años de la mala y negligente instalación de este Servicio Nacional. Quiero señalar además que lo que pasó el fin de semana pasado habla de que este país tiene memoria, que este país tiene una adhesión a nuestros patrimonios culturales diversos, que este país, que el pueblo de Chile quiere encontrarse con sus historias y con sus memorias. Esto habla de que el patrimonio efectivamente es un factor de cohesión social, es un factor que se construye, es un elemento que se construye colectivamente. Como bien decía la subsecretaria, nosotros solamente hicimos una convocatoria, pero fue la comunidad, fue la ciudadanía, fueron las personas de norte a sur, en todos los territorios, que quisieron mostrar lo que cada uno hace como cultor, cultora, como, o sus monumentos nacionales, o sus sitios de interés patrimonial, o sus santuarios de naturaleza, en fin, que quisieron mostrar. Agradecieron este día. Yo recorrí 3 regiones con distintas comunidades, y la verdad que la gente está muy agradecida de que existan días del patrimonio cultural y que puedan mostrar sus patrimonios diversos, que la gente pueda reconocer que tenemos, por ejemplo, un horno móvil en La Ligua, que es una técnica ancestral para elaboración de pan, por ejemplo, que hay 2 en Chile,
y que no se ha recuperado esa historia y esa memoria, o que tengamos la alfarera de Quinchamalí también haciendo 16 procesos para construir su alfarería. Eso estimados honorables diputados y diputadas, para nosotros nos tiene que conmover. Nosotros no podemos seguir dejando en abandono que tiene hoy día el sector patrimonial. Yo creo que tenemos que hacernos cargo, no podemos seguir postergando, porque tenemos un mensaje muy claro el fin de semana. La comunidad, la ciudadanía de este país quiere sus patrimonios, porque sus patrimonios no solamente son los monumentos nacionales que son portadores ciertamente de historia y memoria. Los patrimonios de este pueblo de Chile son las prácticas, las culturas, los saberes, toda aquella tradición que son cada uno de los chilenos y chilenas de la familia son portadores. Yo me encontré en el Museo de Historia Natural en Valparaíso también creo que el sábado, con 3 generaciones de mujeres, abuelas, madres e hijas, visitando un museo y compartiendo historias de cuando estas abuelas iban a este museo y cómo hoy día ha cambiado la realidad del Museo de Historia Natural con una museografía de primer nivel. Pero son casos excepcionales. En este país tenemos bibliotecas cerradas, tenemos museos cerrados los fines de semana, la gente no puede disfrutar de sus patrimonios porque no tenemos un presupuesto acorde a las necesidades de este país y del respeto y la dignidad que merecen las trabajadoras y trabajadores de los patrimonios, las cultoras y los cultores, los monumentos nacionales, etcétera. Podríamos hablar largamente, pero en 3 visitas que tuve este día 27-28 a 3 regiones de Chile, me doy cuenta que no podemos seguir esperando. Este fondo del patrimonio que tenemos de 1.900 millones tiene un porcentaje muy alto, casi el 80% que se distribuye en regiones, pero es muy insuficiente. Tenemos un fondo para organizaciones patrimoniales, que fue un fondo de emergencia, es muy insuficiente. O sea, nosotros tenemos una situación de absoluta precariedad en nuestro país y yo quiero pedir en esta sesión que pongamos mucha atención porque no podemos seguir precarizando el patrimonio cultural que le pertenece al pueblo de Chile. Muchas gracias. Yo, muy breve, Sí, subsecretaria. dar una línea para resumir lo que dice la directora que me parece extremadamente importante. Cuando asumimos, ¿cierto?, en esta cartera el Servicio Nacional del Patrimonio, si no me equivoco, y podemos ir para allá, contarles un poco de la implementación, el Servicio Nacional del Patrimonio está implementado en un 37% de la dotación. Eso significa que hemos tenido durante 4 años y medio a personas que han tenido que asumir subrogancia, a personas que han tenido que asumir más de un rol, ¿cierto?, a nivel regional respecto a la conservación y respecto también a la gestión patrimonial. Yo quería dejarlo como dato, porque lo que sucedió el fin de semana tuvo un gran componente de la sociedad civil, pero los 700 espacios públicos que abrieron también porque tenemos trabajadores y trabajadoras muy comprometidos con que la ciudadanía pueda disfrutar y pueda aprender de sus espacios. Así que quería solamente cerrar la intervención de la directora dando ese dato que creo que es importante para la conversación que podamos tener durante el año. Gracias, subsecretaria. Lo último, es importante hacer desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de la Subsecretaría, del Ministerio, es importante agradecer todo el despliegue de los funcionarios y funcionarias del Servicio Nacional del Patrimonio, de la Subsecretaría y del Ministerio en general, y también el despliegue de las comunidades cultoras en este día de los patrimonios que vivimos este fin de semana. Sí. Gracias. Gracias, subsecretaria, a la directora también de servicio. Vamos a tomar no solo notas, sino que las acciones que vamos a generar para poder abordar la conversación que ustedes nos señalan. Sería bueno, así como nos reunimos el día de ayer con la ministra Vallejo, de repente en un formato similar, poder reunirnos allá, incluso en dependencias de ustedes, y poder conocer los lugares, funcionarios, como comisión, y abordar justamente esta temática. La diputada González tiene la palabra, queda poquititos minutos. Sí, no, yo básicamente felicitar el trabajo que se hizo el fin de semana, trabajo muy emotivo, los que pudimos recorrer los distintos patrimonios. Yo estuve en Codegua, en una iglesia que se restauró y que estaba hace 13 años cerrada y que había sido un lugar también muy convocante social en Codegua, pero que 13 años había estado cerrado. Así que yo me sumo a las palabras de que es una necesidad y una urgencia cuidar nuestros patrimonios, y el fin de semana quedó evidenciado esa necesidad también. Así es que yo me sumo a todas las acciones, presidente, que nosotros estimemos para poder estar este año teniendo mejores noticias en tema presupuestario. Y básicamente felicitar a todo el servicio, que fue un trabajo
monumental, como dicen las subsecretarias, con muy poco personal y con muy pocos recursos. Y también felicitar el patrimonio juvenil en noviembre, que también era una idea que íbamos a proponer, pero ya está ahí, así que buenísimo y sí que lo vamos a también a apoyar. Gracias, presidente. Sí, gracias. Diputada Mix, tiene la palabra. Sí, hola a todos, a todas. Me mandaron a la cama, pero no podía estar ausente de esta conversación. Presidente, creo que es importante que podamos ir revisando entonces las glosas presupuestarias. Ojalá podamos tener esa pega con tiempo con la subsecretaria, ojalá con el ministro. No esperar hasta las mesas que convoca Hacienda para aquello, sino que también tengamos la posibilidad nosotros de aportar ahí. Claramente volvemos siempre al mismo punto, ¿no? ¿Cuánto el porcentaje que el presupuesto de la nación le destina a cultura y a patrimonio? Que hay propuestas a nivel mundial de un porcentaje para aquello, pero Chile todavía no logra llegar a esos porcentajes ideales para poder cubrir todas las necesidades, no solo de los trabajadores, las trabajadoras que llevan esperando, sobre todo en el servicio patrimonio, poder ser igualado en cuanto a sus otros compañeros del ministerio, que eso al final también genera fisura en el funcionamiento del ministerio y también en el funcionamiento de los servicios, que distinto quizá hubiese sido poder contar con el 100% de la dotación el fin de semana pasado y no con un 37%, ¿no? Es decir, efectivamente los ciudadanos y las ciudadanas hubieran tenido quizás la posibilidad de conocer y acceder a otros espacios que no pudieron hacerlo este fin de semana. Entonces, yo le quería pedir eso, presidente, aprovechar igual de saludar a la subsecretaria Anelia, que la conozco también tantos años, y que podamos ponernos a disposición de ese trabajo, también quizás más técnico, pero al final del día siempre terminamos en esta comisión lamentando no poder tener más recursos para poder aportar el desarrollo cultural y patrimonial de nuestro país. Así que creo que ahí podríamos nosotros aportar un granito de arena y revisar proyectado, no solo para este año, quizás proyectado, un aumento en las glosas que nos permitan efectivamente quizás ser la Comisión de Cultura que puso el punto sobre la IE en el tema presupuestario. Eso, presidente. Diputada. Sí, yo me sumo a las palabras, veamos cómo nos organizamos y tenemos alguna instancia de trabajo de cara al presupuesto del próximo año, porque no solo tenemos inquietudes respecto a lo de patrimonio, sino que también a lo que está pasando hoy día con los funcionarios, donde también está el tema de la nivelación, ¿cierto? Por ejemplo, de sus grados. Hay hartas cosas que abordar dentro de presupuesto, por lo tanto sería bueno, como ustedes señalan, poder reunirnos y no toparnos con esto que siempre ocurre, como dice la diputada Mix, de cara ya a un mes antes a la votación en sala. Y patrimonio, evidentemente que es importante, porque es triste decirlo, o sea, es triste, y yo estoy de acuerdo con Nelia cuando dice tenemos que ser responsables, y hoy día tenemos sitios que son patrimonio mundial, que bajo las circunstancias que están, es complicado pedir nuevos sitios. Entonces es como lamentable decir no podemos tener más sitios que sean declarados patrimonio de la humanidad porque no tenemos presupuesto para mantenerlos. Entonces es bastante doloroso en el fondo desde esa perspectiva, ¿ya? Desde esa perspectiva de decir quedarnos congelados en nuestro patrimonio mundial, porque efectivamente los recursos que tenemos son escasos y hay que justamente salir a buscarlo. Yo creo que parte de lo que se ha propuesto también acá es que en conjunto podamos abordar esta materia. Así que eso, no hay más palabras de los diputados, así que yo le doy las gracias a la subsecretaria, a la directora nacional de Servicios del Patrimonio por su asistencia al día de hoy. Era importante conversar de esto con calma en una sesión dedicada solo a esto, porque pudimos abordar los temas que nos preocupaban, conocer también los fondos que existen para que los diputados cuando estén en sus distritos y aparecen estas temáticas también podamos estar informados de qué fondos postular, entendiendo que además se abre un nuevo concurso ahora, ¿ya? Entonces, agradecerles nuevamente, muchas gracias, y vamos a estar coordinándonos con la subsecretaria a ver cuándo podemos generar esta reunión que ha propuesto
la comisión, también desde la directora, para abordar las temáticas que quedaron pendientes respecto al presupuesto y la implementación del servicio. Así que eso, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.